Vamos a comenzar la lección 5, que lleva como título La madurez y la obra del Espíritu, parte 2. Amén. Y en esta lección, ya hemos visto en la anterior lección acerca de que el objetivo de esta serie tiene que ver con la madurez y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y el primer punto es privilegios de la adopción. Es interesante este punto porque vamos a ver algunas cosas importantes que tienen que ver para que nosotros podamos avanzar hacia una madurez en el espíritu o una madurez espiritual que es necesaria para todo hijo de Dios. Entonces, dice acá en este punto, había 3 privilegios primarios que pertenecían al joven en la cultura oriental, o una vez que era adoptado o colocado legalmente como hijo mayor. El primer privilegio era se le otorgaba poder para usar el nombre del padre, ¿no? Esto en la cultura oriental. El segundo privilegio de este joven era poder para usar la herencia del padre. Y tercero era la igualdad de derechos con su padre mientras permaneciere en unión con él. Interesante, ¿verdad? Esto se practicaba en la cultura oriental. No sé si actualmente eso está vigente, pero estos 3 privilegios tenía una persona que alcanzaba mayoría de edad en esta parte del continente, que más o menos describe, según este texto, cuando alcanzaba los 30 años de edad. Entonces tenía ese poder para usar el nombre del padre, se otorgaba también poder para usar la herencia del padre, y 3, la igualdad de derechos con su padre mientras permanecía en unión con él. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ese es el derecho legal que Dios nos otorga a todo hijo de Dios por recibir y creer en el nombre de Jesucristo, ¿no? Tenemos el derecho legal de parte de Dios, de forma espiritual, de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces dice acá, el espíritu de filiación es el Espíritu Santo, por el cual en nuestro espíritu clamamos: Abba, Padre. Y eso veíamos en anteriores lecciones, que tiene que ver con una comunión e intimidad en el espíritu con nuestro Dios Padre, ¿no? Ese es el clamor en nuestro espíritu, poder tener nuestra comunión, permanecer en comunión con el Padre, ¿verdad? Y nuestro espíritu clama en nosotros internamente: Abba, Padre, que significa papito, ¿no? Papacito, ¿no? Que es mucho más que solo Dios, sino que hay una comunión, porque nos hicimos, dice la palabra, de que al unirnos con Dios somos un espíritu con Él, ¿no? Entonces ahora Él no solo es nuestro Dios, sino que también es nuestro Padre. Amén. Y eso es por medio del Espíritu Santo. Hay una filiación en el Espíritu. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Otra vuelta dice, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? Qué tremendo. Dice, aquí se nos dice que el espíritu clama, y este es un clamor juntos, o sea, mi espíritu con el Espíritu Santo. Es decir, que cuando usted clama, también el Espíritu Santo clama en su clamor. Y cuando el Espíritu clama, usted clama junto con él de forma espiritual, ¿verdad? Abba, dice acá, es una palabra aramea que cuando se junta con la palabra padre, el resultado es profundo y exquisitamente íntimo. Es como la dulzura intensificada. Los niños de todas las razas se dirigen a sus padres en esta dulce forma. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es interesante que nosotros podamos, por el Espíritu, entender, porque ese es un clamor interno, ¿no? Y dice que el Espíritu también clama con nosotros desde nuestro espíritu, Abba, Padre, Papacito, Papito, ¿no? Haciéndonos entender que ahora somos hijos de Dios. Como hijos lo necesitamos, como hijos dependemos de Él, ¿no? Y como hijos todo suministro del Padre viene por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Entonces dice acá, es imposible llamar Padre a alguien que no es tu Padre, ¿verdad? Y esto, la misma palabra dice de que el mundo no conoce al Padre, ¿verdad? Aunque por medio de las religiones se habla de Dios, ¿verdad? Y muchas religiones relacionan a Dios con el Dios verdadero, pero nosotros por el nuevo nacimiento y haber recibido el Espíritu Santo, en nuestro espíritu hay un clamor interno, hay una necesidad interna de no solo conocer a Dios, sino que hay este clamor interno, ¿verdad? Que ahora soy un hijo, ¿verdad? Nacido del Espíritu. Como hijo necesito de mi Padre, ¿verdad? Entonces por eso dice, ¿por qué llamamos a Dios Abba Padre? Dice, porque tenemos un espíritu de filiación. Y eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que quiere decir de que hemos sido unidos a Él, ¿no? Por su espíritu. Hemos nacido de nuevo por su espíritu, ¿verdad? Y eso es importante entender que por medio de Cristo, nosotros ahora, por medio del espíritu del Hijo, también nosotros nos constituimos en hijos del Padre, ¿verdad? Esto es importante que entendamos en nuestro espíritu y esa es una evidencia, ¿verdad? Del clamor en nuestro espíritu de que nosotros ahora somos hijos, de que no solo conocemos a Dios o queremos conocer a Dios, sino que Él es nuestro Padre, ¿no? Y nosotros somos sus hijos y en esta tierra estamos para representar. Segundo punto, el testimonio del Espíritu. Dice, el Espíritu da testimonio de algo básico, que es nuestra relación primaria e inicial con Dios, lo que hablaba. Ahora bien, podemos ser niños sin crecimiento de un hijo y podemos ser hijos sin la edificación de heredero. La meta es llegar a ser hijos con mentalidad de herederos. Eso quiere decir hijos maduros espiritualmente, ¿verdad? De no solo quedarnos en algo básico, de conocer algunas cosas de Dios, ¿no? Sino de beneficiarnos de todo lo que Dios conquistó por medio de Cristo, ¿verdad? Y justamente dice que ahora somos herederos y coherederos, pero para eso, para que nosotros podamos administrar esa herencia, necesitamos llegar a un nivel de madurez. Amén. Romanos 8:14 al 16 dice, porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, mire esa palabra importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en nosotros dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios hay un clamor en nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu, Abba Padre, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a que nosotros también seamos como hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Y estos dice que son los hijos de Dios. Quiere decir que han alcanzado un nivel de madurez, una estatura de madurez, porque ahora estamos siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a que cada vez Él sea más real en nosotros, ¿verdad? Que cada vez Él podamos ser sensibles a su voz, sensibles a su guianza, ¿verdad? Porque esa es la característica de un hijo que alcanzó una madurez en el Espíritu. Y esto lo explica, dice en el versículo 14, vemos a los hijos de Dios, o a los huíos, ¿verdad? En el versículo 14. Y en el versículo 5 vemos el espíritu de adopción, huiotesia, ¿verdad? El espíritu de adopción. Y en el versículo 16 vemos a los niños de Dios, o sea que los hijos todavía no maduros, ¿verdad? Tienen este testimonio, los hijos no maduros, pero los hijos maduros son guiados por el Espíritu. Esta es la diferencia. Hay una etapa donde el Espíritu me da testimonio que soy hijo, pero hay otra etapa donde el Espíritu me guía como hijo, ¿verdad? Para obedecer al Padre, ¿verdad? Y eso es algo vital para nosotros como hijos de Dios en esta tierra. Es vital, fundamental. Hay un tiempo donde nosotros clamamos a Dios Padre por medio de su Espíritu. Pero hay un tiempo de una dependencia, una guianza del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con una madurez en el Espíritu. Amén. Entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es la guía del Espíritu. Dice, la mayoría de los hijos tienen un concepto equivocado de la guía del Espíritu. Piensan que vendrá repentinamente del cielo o de algún lugar, ¿verdad? Sin embargo, la guía del Espíritu no viene de las cosas externas, sino de nuestro interior, ¿verdad? Recuerde que el Espíritu Santo nos habita, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Y con nuestro espíritu se hacen uno. Entonces, lo que necesitamos por medio del testimonio del Espíritu es que cada vez esa voz interior, ¿verdad? Aquello que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, se haga más